Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Vindictas Ciencias. En esta ocasión estamos acompañadas de la científica mexicana, la doctora Marcia Iriart, quien impulsó la creación de la licenciatura en Neurociencias de la UNAM. Ella también es especialista en células beta, en síndrome metabólico y en diabetes. Comenzamos. La comunicación de las células nerviosas entre sí y con las otras células del cuerpo a través de los nervios es el resultado de fenómenos eléctricos y químicos. A través de cambios en cargas eléctricas, las neuronas reciben mensajes de otras neuronas y los envían a su vez a otras más. Ignoros y los filósofos se han cuestionado acerca de la existencia de una estructura cerebral en la que se localice el placer. Si bien es difícil definir el placer, no lo es identificarlo con una variadísima gama de sensaciones que responden tanto a situaciones externas como lo son la contemplación estética, la percepción de la música o la plenitud del acto sexual, como a motivaciones internas en cualquier ámbito del universo individual. Por supuesto, el grado de intensidad del placer dependerá de la sensibilidad de cada individuo y de las condiciones del entorno que son infinitamente variadas y variables. Por una parte, devendría interesante la posibilidad de mejorar la calidad de la vida emocional como se ha mejorado la relacionada con funciones más sencillas. Sin embargo, es fácil imaginar que la perspectiva de un mundo en el que el placer, la emoción, la felicidad, el misticismo, la plenitud, se manejan a voluntad, es particularmente repulsiva. La consecuencia de un tal desastre para la incomparable riqueza de las relaciones humanas, para la sensibilidad y la variedad exquisita del comportamiento individual y aún para los procesos de la creación artística en todas sus manifestaciones, son fácilmente predecibles. Sin embargo, las cajas de Pandora no han podido nunca permanecer cerradas. En el estudio me acompañan la doctora Marcia Iriart, quien es experta en fisiología humana, y la doctora Tamara Rosenbaum, quien fue estudiante de la doctora Iriart. Marcia, vamos a hablar de tus inicios. Tú eres médica cirujana por la UNAM, pero con un posgrado en fisiología y biofísica por el CIMBESTAF. Platícanos cómo nació tu interés por el estudio de la fisiología humana. ¿Cómo fue esta primera etapa? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, empecé en medicina cuando estaba en los primeros años. Me gustó mucho la materia de fisiología. Y hubo un curso de instructores y me eligieron como instructora de fisiología cuando iba en tercer semestre de la carrera. Entonces daba yo prácticas de fisiología y además entré a un laboratorio en las tardes, donde iba a ver cómo hacían investigación. Estuve en el laboratorio del doctor Roberto Folk, que desgraciadamente falleció unos años después, pero ahí empezó la semillita del gusto por la fisiología, saber cómo funcionan los órganos, las células, todo en conjunto y por separado. Exacto, pero ya estabas estudiando medicina. Entonces, sí. Esto quiere decir que desde niña, quizá de adolescente, hubo algo que te detonó el gusto por cómo funciona el cuerpo humano. Pues en realidad sí tenía muchas ganas de ser médica, porque fui voluntaria del hospital infantil, que bueno, era de actividades recreativas, pero pues yo me fijaba en los médicos que iban y veían a los niños, y siempre pensé que iba a ser pediatra, pero después me di cuenta que no. Que me impresionaba mucho que los niños sufrieran, entonces no me vi muy bien como pediatra. Ibas a sufrir con ellos, ¿no? Sí, la clínica siempre me ha gustado y toda la vida he estado actualizada como médico general, además, porque pues me interesa cómo funcionan las cosas y cómo se descomponen. Entonces, para luego componerlas. Sí, bueno, intentarlo, cuando menos. Exactamente. Entonces, sí, pues desde chica me gustaban mucho los animales. Entonces mi mamá me dejaba tener pollitos, porque antes vendían pollitos en los mercados. Sí, sí. Y patos. Entonces, si la acompañaba al mercado, me compraba un pollito. Y entonces yo los vestía con los vestidos de mis muñecas. Y me gustaba observar qué hacían.
Sí, como que siempre he sido curiosa. Ajá, ajá. Claro, es un requisito indispensable para la investigación científica, ¿no? Sigue siendo con esta curiosidad de niña, pero ahora de adulto. Sí. Oye, y Tamara, ¿qué fue lo que hizo que voltearas a ver a la doctora Marcia, a su línea de investigación? ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo estudié biología en la Facultad de Ciencias y creo que una de las cosas que desde chiquita me quedó claro, porque estaba yo inmersa ya en la universidad por mi papá, era que la gente joven era la que más impulso tenía. Entonces Marcia estaba casi recién llegada al instituto, estaba empezando su laboratorio y sus líneas de investigación. A mí me interesaba aprender dos cosas en ese momento, que era como la biofísica, ¿no? Que estudia cierto tipo de proteínas que nos permiten tener, digamos, corrientes eléctricas que comunican varias partes de nuestro organismo. Y por el otro lado, la fisiología, porque Marcia se ha dedicado desde hace muchísimo tiempo a la diabetes, ¿no? A cómo secretan insulina las células. Entonces, ¿la conoces en la licenciatura? Sí, la conocí saliendito o casi a punto de salir de la licenciatura en 1992. Wow. Y Marcia ya era investigadora en el Instituto de Fisiología Celular y dices, yo quiero que Marcia me dirija que la tesis de licenciatura y luego la del doctorado. O sea, yo me metí a ver quién era la gente que estaba en el instituto, vi a Marcia, vi ojos brillantes, vi mujer, vi joven y dije, de ahí soy. Tiene todos los requisitos que a mí todo me lo que yo gustaría necesito, tener. sí. Claro. ¿Y la primera vez que platicaron, qué pasó? Ay, pues, Tamara también tenía el ojo boleado, entonces inmediatamente los alumnos que se ve que tienen mucho interés. Exacto. Futuro, ¿no? Sí. Brillante. Y pues, creo que rápidamente nos pusimos de acuerdo. Sí. No hubo mucho problema. Muy bien, pues en un momento continuamos. Vamos a ver una cápsula sobre la trayectoria de la doctora Marcia Iriart. La humanidad ha recibido al siglo XXI con lo que se considera una epidemia de diabetes mellitus. Esta enfermedad puede definirse como un síndrome, ya que comprende un grupo heterogéneo de padecimientos en los que el factor común es una concentración alta de glucosa en la sangre. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay 150 millones de diabéticos en el mundo y que este número podría duplicarse para 2025. Este fenómeno se atribuye, además de algunos factores genéticos, al hecho de que los humanos hemos cambiado nuestro estilo de vida. Las calorías obtenidas por los cazadores-recolectores, comparadas con el esfuerzo realizado para obtenerlas, eran apenas suficientes para sobrevivir. Actualmente, las recolecciones y cacerías se realizan en el mercado, al cual en general no se llega caminando, sino en algún tipo de transporte motorizado. Además, la frecuencia con la que comemos alimentos ya preparados, ricos en carbohidratos y grasa, no está ya regida por variaciones estacionales. Esta combinación se asocia con un gran aumento en el número de personas obesas. Es claro que el origen de este padecimiento es multifactorial, ya que hay personas más susceptibles que otras. No todas las personas obesas desarrollan diabetes. Es posible que la combinación de varios genes confiera esta susceptibilidad, pero es necesario investigar más sobre estas posibilidades. Marcia, pues has recibido múltiples distinciones, premios, reconocimientos por tu trayectoria académica, por las investigaciones concretamente que has hecho a lo largo de las últimas 2 décadas y que en particular impactan a 2 enfermedades bien comunes en México, lamentablemente, que son la obesidad y la diabetes. ¿Puedes platicarnos un poquito con más detalle de qué se trata tu trabajo de investigación? Primero, me he dedicado mucho tiempo y me sigo dedicando a eso, a entender a la célula beta pancreática, que son las únicas células en el organismo que secretan un mediador químico, una hormona que se llama insulina, que es la que se descompone en la diabetes, también en la obesidad, en el síndrome metabólico. Pero bueno, durante toda la primera parte de mi investigación, pues nos dedicamos a ver cómo funciona la célula normal y concretamente cómo las células cuando reciben una cantidad alta de glucosa secretan insulina. Entonces, no es como muy claro qué es lo que pasa. En ese momento había habido ciertos adelantos tecnológicos que permitían
estudiar estas proteínas de las que hablaba Tamara, que se llaman canales iónicos. Y entonces la célula beta es una célula muy bonita porque transforma la señal química en una señal eléctrica. Y entonces, gracias a eso, se secreta la insulina. Entonces, pero bueno, esto es una cosa complicada y todavía no acabamos de entender exactamente qué sucede. Nosotros trabajamos prácticamente todo el tiempo con ratas porque son un modelo de lo que nosotros queremos ver en el humano, pero pues los humanos nos parecemos a las ratas, no somos tan distintos, pero no somos iguales. Entonces, también ha habido mucho adelanto en estudiar células humanas y cómo funcionan normalmente y qué les pasa cuando dejan de funcionar bien. La diabetes es una enfermedad que es muy silenciosa y en la cual hay exceso de glucosa en la sangre, porque la insulina, esta hormona que secretan las células beta, no actúa bien. No hace bien su trabajo. No hace bien su trabajo, pero entonces está estimulando continuamente la secreción de insulina hasta que las células se agotan. Y en el momento en que se agotan, entonces viene la diabetes mellitus. Y a mí me ha interesado ver por qué se agotan, o sea, cuándo es que se agotan. Claro. Tardan mucho tiempo en que eso suceda. Cuando yo estudié medicina, se decía que era después de los 40 años que venía la diabetes tipo 2, que podía surgir. 20 años de haber estado comiendo mucho azúcar, ¿sí? De haber estado estimulando. Y bueno, y la mayor parte de la gente que desarrolla diabetes, antes de eso desarrolla un síndrome que es un conjunto de signos que se llama síndrome metabólico. Entonces, ese síndrome metabólico, pues, es una manifestación de cómo se va descomponiendo el organismo cuando tenemos esta dieta muy alta en todo, pero más en carbohidratos y grasas, con muy poco ejercicio. Entonces, ahora, por ejemplo, en la pandemia, pues la gente lo puede entender muy bien, porque pues casi no nos movíamos y seguíamos comiendo lo mismo o comíamos más porque estábamos nerviosos. Entonces, creo que la diabetes tiene tales dificultades para prevenirse, que es la única manera de controlarla bien, porque implica un cambio de vida. Tenemos que movernos más y comer menos. Exacto. Entonces, tener una vida más balanceada y pues no todos estamos de acuerdo, ¿no? Con eso. Entonces, bueno, yo me he ido de la celulita, esta que me ha interesado mucho, y que además no solamente secreta insulina, sino cuando Tamara estaba en el laboratorio, descubrimos que secreta otra proteína que se llama el factor de crecimiento neuronal. Y nosotros descubrimos que esa proteína, que también secreta en las células beta, tiene muchas acciones sobre las mismas células. Entonces, bueno, ha sido muy bonito todo lo que me ha tocado descubrirle a la célula beta. Exactamente. Sí. Y justamente en este sentido, Tamara, ¿qué es lo que más te sorprendió? Porque lo estabas viviendo junto con Marcia, ¿no? Estos descubrimientos, estas nuevas miradas, pues, innovadoras al problema. ¿Qué fue para ti vivir este? Bueno, yo creo que lo voy a poner de otra forma, o sea, la lección aprendida con Marcia, que creo que me ha ayudado para siempre, es, yo en Marcia vi a alguien que era incansable, o sea, salía una cosa y vamos por la otra y vamos por la otra, y era una capacidad de decir para dónde vamos, o sea, observar a un líder es como uno se vuelve un líder. Y además, si el líder es mujer, pues bueno, todavía mucho mejor, ¿no? Porque sí son campos además dominados por hombres en el que estamos, Marcia y yo. Pues sí, o sea, cuando encontramos eso fue padrísimo porque lo mandamos a una revista súper buenísima. Entonces, bueno, eso a mí además me enseñó a ser ambiciosa. Claro. Que desde un principio tú habías buscado esas actitudes en tu asesora. Claro. Vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a continuar con esta charla tan interesante platicando de la vida y obra de la científica mexicana Marcia Iriart.
Estamos de regreso aquí en Vindictas Ciencias y estoy acompañada de la fisióloga mexicana, la doctora Marcia Iriart, y de la neurocientífica, la doctora Tamara Rosenbaum. Y estábamos platicando de cómo Tamara se ha inspirado tremendamente por la forma de trabajar, por la forma de liderar de Marcia. Entonces, comentabas, Tamara, que ese ha sido uno de los ejemplos o de lo que más te ha marcado, además del trabajo de investigación científica, ¿no? Sí, o sea, con Marcia yo creo que uno aprende desde muy jovencito que, bueno, a trabajar para empezar con un modelo que es difícil. Entonces, si uno empieza manejando en automático, pues no aprende a manejar. Entonces, yo aprendí desde estándar. Entonces, bueno, ella puso como varas muy altas de la calidad de los tipos de experimentos, de con cuánta fuerza uno tiene que entrarle para contestar una pregunta, cuánto se tiene que trabajar. Y la cosa también fue que, aunque eso implicaba trabajar a lo mejor de lunes a domingo en muchas horas, era con gusto, pues, o sea, con el gusto de querer saber qué es lo que sale, ¿no? Con la pasión. Yo me ponía a hacer un experimento y si Marcia no estaba en ese momento, le hablaba y le decía, me salió tal, o sea, podía ser cualquier hora del día o de la noche. Entonces, ese tipo de interacción es una interacción que es muy especial porque no se tiene mucho, no con todo mundo puedes tener ese tipo de interacción. Todo el tiempo tenías enriquecidas tus comentarios, tus aportes. Fíjate que hace rato también mencionaste respecto a que es un campo principalmente de hombres. Yo quisiera preguntarte, Marcia, si tú enfrentaste problemas o dificultades respecto a estereotipos de género cuando estabas estudiando medicina, posteriormente cuando ya te especializas en fisiología. ¿Cómo se fue desarrollando tu vida académica? Cuando estudié medicina, lo que no me agradó del hospital es que era una vida como militar. Entonces, el que estaba arriba de ti decía cómo tenían que ser las cosas, aunque tú supieras que no eran así, no debían ser así. Entonces, a mí eso nunca me gustó. A mí me gustó más, a mí me parece que uno tiene que ser libre. Claro. Y bueno, la investigación, pues, no tiene sentido si no es en la libertad. Así es. La libertad de investigación es de las cosas más preciadas que tenemos en este país, que espero que nunca cambie. Exactamente. Entonces, pues sí había, claro que ya habíamos muchos estudiantes, pero no tantas como ahora. Yo sigo dando clases en fisiología, en el departamento de fisiología. Nunca me fui del departamento de fisiología de medicina. Y bueno, ahora hay muchas más chicas que chicos, pero pues en mis épocas no éramos tantas. Y bueno, sí, algunos maestros eran medio pesados y pues por supuesto que pasaban las cosas que siguen pasando ahora. Y bueno, cuando llegué a entrevistarme al CINVESTAB, un doctor me dijo, ¿y usted piensa tener hijos? Entonces le dije, pues sí, algún día sí quiero tener algún hijo. Y entonces me dijo, pues tenga mucho cuidado porque las mujeres pueden ser más inteligentes que los hombres, pero se vuelven retrasadas mentales lavando pañales. Entonces yo le dije, no se preocupe, yo voy a usar pañales desechables. pero lo grave fue que pues la vida es muy complicada y yo uno no se puede esperar, a veces sí. Tamara fue muy paciente, pero yo era más acelerada que ella. Y entonces llegué a su curso embarazada. Nunca me dirigió la palabra, estando en su curso. Y éramos 3, y yo trabajaba igual, o sea, porque... Sí, claro. Pero... Quizá mejor, también por eso el miedo, ¿no? Sí, falté 3 días a la maestría, porque mi hijo nació muy decentemente cuando terminó el semestre. Pero sí falté 3 días. Sí, bueno. Pero bueno, eso era muy difícil en mi época. Se decía que las mujeres que tenían hijos recién contratadas o estudiando, pues era porque no tenían respeto hacia lo que estaban estudiando, lo que estaban empezando a trabajar. Y no, yo creo que sí se pueden hacer las dos cosas. Se puede tener hijos y nietos, aunque sea uno. Yo tengo un hijo y una nieta. Y tener vida personal, ¿por qué no? Y también ser un buen científico. Y bueno, todo está en su lugar. Simplemente, pues hay que vivir la vida intensamente, pero pues así tiene que ser, Así ¿no? es, claro, y en equilibrio, ¿no? Sí. Simplemente hay que tener claro cuáles son todos los roles finalmente a los que nos estamos metiendo en esta vida y disfrutarlos todos. Hay que vivir las pasiones
con fluidez, ¿no? Así es, También. sí. Muy bien. Pues vamos, para ir cerrando el programa, vamos a ir a otra cápsula. Después de 8 años de trabajos en el plan de estudios, de varios vaivenes, el 25 de octubre de 2016, el Consejo Universitario aprobó la creación de la licenciatura en Neurociencias, la licenciatura número 118 de la UNAM. Habían pasado momentos álgidos, como en toda empresa nueva en que a veces parece verse diluido el esfuerzo. Una tarde del 2014, el doctor Enrique Graue, entonces director de la Facultad de Medicina de la UNAM, parecía preocupado. Lo siento por quienes han trabajado tanto en ello. Era comprensible. Una licenciatura multidisciplinaria y multientidad, riesgosamente multisede, con un enfoque profesionalmente y terminal aún difuso, que además de su camino natural hacia la investigación y los posgrados, despertaba aún muchas inquietudes en relación con su carácter terminal. El reto de comenzar algo nuevo significa la gran oportunidad de modelar todo desde el comienzo. Sin embargo, también la habilidad para encontrar cada pieza a tiempo y ponerla en su lugar en la prisa de los plazos. En este aspecto, la nueva licenciatura no sería la excepción. Había que conciliar aulas, profesores e implementos varios, organizar comités, crear programas y eventos de difusión. Regresamos aquí a Vindicta Ciencias y hablábamos del papel de las mujeres en muchas áreas de la ciencia. Hace poco más de un año, Marcia, fuiste designada como miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Las mujeres ahora representan el 40%. Estábamos viendo que hay 6 mujeres de 15 miembros en total. ¿Puedes platicarnos un poquito en qué consiste este cargo y cómo tú, desde tu visión, has podido favorecer a la universidad? Ay, qué difícil. Bueno, la Junta de Gobierno pues representa pues una instancia donde se eligen los directores y los rectores de nuestra universidad. Pero no somos 15 personas que se reúnen así a ver qué se nos ocurre, sino que esto tiene detrás muchísimo trabajo anterior de las instancias colegiadas, donde el personal puede opinar sobre los candidatos. En especial, pues si se va a elegir el director de una facultad, por ejemplo, pues los profesores opinan, los alumnos opinan también, el personal administrativo también opina, y se forma una quinteta en la cual el rector elige una terna, y esa terna nos llega y nosotros escuchamos a la comunidad. Entonces, pues es maravilloso porque uno conoce muchísimo a la universidad y la gente va y nos cuenta, pues, qué opina, por qué quiere a este candidato y no a este, cuáles son los problemas de su entidad académica, cómo cree que se pueden resolver. Es un trabajo riquísimo, en realidad. Un acercamiento real con la comunidad. Sí. Y pues en las semanas que tenemos auscultación, pues sí son muy de tiempo completo, porque tenemos que seguir haciendo lo que normalmente hacemos, pero también tenemos que escuchar a la comunidad. Pero es muy, muy interesante. Es el trabajo más interesante en cuanto a la UNAM que me ha tocado. Y bueno, además es un honor estar participando allí, porque pues toda la gente que estamos como miembros de la Junta, pues ha sido escogido con mucho, por ciertas características, y pues tenemos que aprender mucho también de convivencia. A veces no estamos de acuerdo, a veces sí, discutimos, las discusiones que se dan allí son de muy buen nivel, nunca nos peleamos. Es comunicación. Es comunicación, pero sí hay discusión con argumentos. Y creo que siempre es muy bueno que haya mujeres. Así es. Porque nuestra manera de argumentar es distinta a la de los hombres. A veces ellos son más determinantes, dicen las cosas de cierta manera. Pero nosotras no nos sentimos como, bueno, cuando menos yo no me siento como que lo que dice el señor tiene más peso que lo que yo puedo decir. Sino que pues el chiste es dar el mejor argumento, ¿no? Así es, exacto, y de diferentes Y bueno, formas. si alguien tiene un mejor argumento, también ceder, ¿por qué no? Claro. Decir, bueno, yo pensaba que este candidato era el adecuado, pero esta candidata es mejor. Ya me convenció. Y sí, ya me convencí, entonces, pues... Ok. Y creo que
siempre quedamos conformes con nuestras decisiones, o casi siempre. Casi siempre. Qué trabajo tan importante y de tanto impacto en la universidad, hablando de autonomía y hablando de libertad. Pero también fuiste directora del Instituto de Fisiología Celular, como por 8 años, ¿no? Más o menos, que fueron los 2 periodos. Y tú impulsaste fuertemente la creación de la licenciatura en neurociencias. Sí. ¿Por qué fue necesaria crear esta carrera? Pues la verdad, yo la pensé como algo muy bueno para nuestro instituto. Tiene una parte que se dedica a investigación básica, principalmente en bioquímica, microbiología, y otras, biología celular, y otra parte que se dedica a neurociencias. Y entonces hay dos divisiones, pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos comunicación entre las divisiones, pero la parte de ciencia básica, pues ya tenía la licenciatura en investigación biomédica básica, que también puede tener cosas de neuro. Pero mi hijo tuvo varios compañeros que me decían, ¿cómo puedo ser neurólogo o neurocientífico sin pasar por todo por toda la vida de estudiar otras cosas? Entonces yo no quiero estudiar biología, no quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar neurociencias. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escuchar a los jóvenes, y pues empecé a platicar mucho con la gente de la división de neurociencias, y pues empezamos a pensar cómo podía ser, y pues hay mucha neurociencia en la UNAM, porque está parte en medicina, en biología, en la Facultad de Psicología, en Juriquilla, en el Instituto de Neurobiología, y nosotros. Entonces, pues se me ocurrió que podía ser algo integral, dentro de ¿no? todo integral y multidisciplinario. Nos costó un trabajo terrible porque tuvimos que convencer a mucha gente de que era importante. No, pues no es poca cosa crear una nueva carrera en la UNAM, ¿no? Pero ha sido muy gratificante porque ya va a salir la segunda generación. Y les gusta muchísimo a los estudiantes. Yo estoy en el comité de admisión y bueno, a veces recibimos 450 solicitudes y solamente se puede aceptar a 30. Entonces realmente es una carrera de segunda opción. Tienen que entrar alguna de estas carreras que mencioné, o del área biológica o de ingenierías. También hay mucha gente ahora que está metida desde el punto de vista de las redes neuronales y otras cosas que también son muy importantes. Da para mucho, la verdad, esta área de especialidad. Muchas gracias. Ha sido un placer que estén aquí con nosotros en Vindictas Ciencias. Gracias, Tamara, por enriquecer este programa. Muchas gracias, Marcia, por compartirnos parte de tu vida y de tu obra. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Con mucho gusto. Y entonces los esperamos en el próximo episodio de Vindictas Ciencias.